Hoy comenzamos un nuevo trimestre que abarca los meses de abril, mayo y junio. Se llama La promesa, el pacto eterno de Dios. Como vemos, el tema de este trimestre es el pacto, un tema que ha confundido a muchos. Se habla del pacto eterno, del pacto antiguo, del pacto nuevo, del pacto con Israel, con Abraham, con David, etc. La mayoría de estas lecciones han sido escritas por el doctor Gerard Hassel de la Universidad de Vanderbilt, profesor condecorado con la medalla John Nevins Andrews, ya fallecido, que fue profesor de Antiguo Testamento y de Teología Bíblica en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews, desde 1981 a 1988, que fue decano del Seminario Teológico y durante 27 años fue director de los programas doctorales. Como introducción al tema de todo el trimestre, diremos con respecto a los pactos que cuando los protestantes separatistas o independientes fueron perseguidos en Inglaterra, algunos de ellos buscaron refugio en el continente europeo, particularmente en Holanda. Pero como eran despreciados por los anglicanos conservadores y aún por un amplio sector de los puritanos ingleses, no pudieron encontrar solución para sus problemas en Holanda y entablaron negociaciones con la Compañía de Virginia que los llevaría a las partes del norte de Virginia en Norteamérica, donde les habían sido concedidas tierras. Pero el Mayflower, barco en el cual se habían embarcado los peregrinos, en vez de llevarlos al territorio convenido, los condujo en noviembre de 1620 a las áridas costas del Cabo Cod, que pertenecía a la Compañía de Plymouth. Los peregrinos no estaban autorizados en forma legal para establecerse allí y además no se había organizado ningún gobierno para esa región. Por tanto, los colonizadores, antes de desembarcar, redactaron una carta constitucional propia, un documento llamado el Pacto del Mayflower. Cada miembro convino en apoyar a la mayoría. Todos los hombres constituían una asamblea que se convirtió en un cuerpo tanto legislativo como judicial y que elegía a un gobernador y a sus ayudantes. A partir de este pacto formaron un gobierno sólido para las unidades locales a medida que aumentaba el número de los habitantes y comunidades. O sea que acá vemos cómo un pacto fue el medio que encontraron estas personas para organizarse y para poder crecer en un lugar que era bastante árido y bastante difícil para ellos. Pero nos preguntamos entonces, antes de comenzar con la lección número 1, ¿qué es un pacto? El pacto es un término que se usa en las escrituras para los convenios entre hombre y hombre y entre uno o más hombres y Dios. Los pactos antiguos eran de dos clases, los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y a un vasallo. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones, los privilegios y las responsabilidades. Ejemplo de estos pactos entre iguales los encontramos en Génesis 21:32, 26, 28, etc. En un pacto entre un señor y un vasallo, o un conquistador y los conquistados, o un superior y un inferior, el señor o el conquistador especificaba las condiciones, los privilegios y las responsabilidades que competían a ambos pactantes
y el vasallo o la nación subyugada se sometía a las condiciones que le eran impuestas. Ejemplos bíblicos encontramos en 2 de Samuel 3:21, 5, 3, etc. Un acuerdo semejante a estos fue el que propuso Sennacherib a Ezequías. Sin embargo, en las Escrituras el término pacto describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios por una parte e Israel como pueblo escogido por otra. Obviamente, este no era un pacto entre iguales, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. Este pacto abarcaba todo lo necesario para que el plan de salvación fuere totalmente efectivo. Bien, vamos a pasar entonces a la lección número 1 de este trimestre, que se llama ¿Qué ocurrió? El versículo de memoria dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Bueno, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, preguntas que requieren fe para ser contestadas. La primera pregunta que se nos plantea es: ¿quién es Dios? No todos pueden escuchar un gran concierto, pero eso no hace que la música sea una ilusión. Antes bien, es una realidad vital y conmovedora y una profunda bendición para todos aquellos cuyos oídos y almas están abiertas a su belleza. No todos pueden escuchar un gran oratorio, pero todos pueden escuchar la voz del Padre Celestial. Benditos los que creen, aun cuando no hayan visto. Lo cual evidentemente es un acto de fe. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Jeremías 10:10. Esta es la respuesta bíblica a la pregunta que todos alguna vez nos hacemos. ¿Quién es Dios? ¿Existe alguien así? La realidad o no realidad de un gran creador es el asunto más importante de la vida, porque toda decisión de la existencia, de una manera o de otra, depende de ella. Dios se revela en su palabra como Jehová, el gran yo soy, el que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, el autoexistente, el increado, el eterno, es el originador y sustentador de todo, el que ordenó a Moisés que dijera a todo el pueblo: este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3:15. Como el creador de todas las cosas, existió antes de todo lo demás. No tuvo comienzo ni tendrá fin, por lo cual merece reverencia suprema y exclusiva. Y David afirmó: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53:1. La segunda pregunta que nos vamos a plantear es: ¿cómo llegamos nosotros a la existencia? ¿Cómo puede nuestro ilimitado universo abarcar una variedad tan insondable de diseños complicados si no existe un gran diseñador?
¿Cómo puede la mente racional considerar los miles de millones de colosales esferas en órbita que cruzan el espacio como el descuidado logro de la casualidad? ¿Cómo explica uno el silencioso ciclo de las estaciones, la sorprendente complejidad del cuerpo humano o incluso el milagro mismo de la vida? La razón nos obliga a considerar todo el cosmos como la obra maestra de un genio invisible que dijo y fue hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la explicación más sencilla y satisfactoria que alguna vez se haya dado del origen del universo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. Creación ex nihilo, es decir, de la nada, sin utilizar ni materia ni energía preexistentes. La ciencia jamás pudo explicar la creación original porque es incompetente para razonar sobre la formación de la materia a partir de la nada. Esto entra más bien en el campo de la filosofía. A causa de que la materia no es eterna ni se produce por sí misma, debe de haber sido creada. En este punto, todo razonamiento que vaya más allá se apoya en la fe. Es sorprendente que Emmanuel Kant, el filósofo agnóstico, declarara: dos cosas inspiran asombro y creciente reverencia cuanto más y más se las considera: los cielos estrellados sobre mí y la ley moral dentro de mí. También nos asombra el cuidado y la precisión en la naturaleza. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Isaías 41, 19. La precisión en la naturaleza descarta la posibilidad de la evolución por casualidad. El ornitólogo J.J. Audubon señaló que hay un número exacto de escamas en la pata de la perdiz y que el águila americana tiene invariablemente 7 plumas en la cola. Como David decimos: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Salmo 139, 6. ¿Cómo es que yo aparecí en este complejo mundo? Cuanto más comprende el hombre al respecto de la complejidad de su propio cuerpo, mayor es su admiración y respeto por el consumado arte, la eficiencia y la belleza del cuerpo humano. El cuerpo es lo máximo en perfección tecnológica. Cualquier maquinaria que usted pueda soñar, no importa cuán complicada sea, puede buscarla en el cuerpo y encontrar una mejor. Aunque Adán fue modelado del polvo de la tierra, el Salmo 8, versículos 5 y 6 dice que fue hecho un poco menor que los ángeles y fue coronado de gloria y de honra. Adán no fue hecho para trepar como un mono o saltar como una pulga, pero en el reino de la mente el hombre supera a todos los demás
animales. Fue hecho a imagen de Dios. Su capacidad para pensar, así como Dios lo hace, lo transforma en un ser plenamente capacitado para asumir su papel indispensable en el gran diseño, el Señor incuestionable de la tierra, un personaje majestuoso, coronado de gloria y de honra. Es pasmoso comprender que el cerebro de cada ser humano esté compuesto de no menos de 10 millones de células nerviosas y cada célula o neurona es tan complicada como una computadora. No hay duda de que el hombre es la obra maestra de Dios. El corazón físico, que en realidad es una bomba muscular, y la fuente central de la sangre dadora de vida para todo el cuerpo, así también el término corazón fue usado en la antigüedad para identificar el asiento de la vida espiritual, el centro de la sensibilidad moral, la fuente de los deseos, motivaciones y decisiones éticas, así como de los procesos mentales, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios 23, 7. Y es esta característica de ser un ente moral con espiritualidad y motivaciones éticas es lo que nos asemeja a Dios, y por lo cual la Biblia afirma que somos hechos a imagen de Dios. La tercera pregunta es, ¿podemos comprender plenamente a Dios? La mente orgullosa y arrogante del hombre moderno quiere conocer los atributos de Dios, sus métodos y la manera como trata con los hombres, pero sus caminos son inescrutables. Aún así, por las cosas que están reveladas, podemos conocer a Dios suficientemente bien como para tributarle reverencia, obedecerle fielmente y amarlo profundamente. Muchas veces, como Satanás o como Eva, tenemos una curiosidad malsana para conocer las cosas secretas que pertenecen a Dios. Solo debemos recordar que sus caminos no son nuestros caminos, pero qué grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. En sus primeras palabras con Adán y Eva, Dios les dio bendiciones y responsabilidades. La primera de ellas fue fructificad. Esta era la primera bendición del Creador y se refería a la perpetuación y propagación de la especie, bendición que nunca ha sido retirada por Dios y que es el origen de los miles de millones que ahora llenan todos los continentes del mundo. Sojuzgadla. Debían regir las obras de la creación terráquea y podían utilizar todo lo que necesitaran de los vastos recursos de la tierra para labores de agricultura, minería, investigaciones geográficas, descubrimientos científicos e invenciones mecánicas. Alimentación. Dios luego hizo provisión para el sustento de Adán y Eva, cereales, frutos oleaginosos y todo otro tipo de frutos. Y los animales habían de comer toda planta verde.
No era la voluntad de Dios que el hombre matara animales para alimentarse o que los animales debían devorarse entre sí. Comer del árbol de la vida tenía el propósito de prolongar la vida y la inmortalidad. Cuarta pregunta, ¿qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? Hasta aquí todas las comunicaciones de Dios con la humanidad habían sido habilitaciones y bendiciones. Pero en Génesis 2, 16, 17 se registra la primera prohibición explícita y clara. De todo árbol del huerto puedes comer libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta era una limitación muy precisa de la libertad de Adán y Eva. Este segundo árbol, con su nombre tan extraño, era un árbol que no podía proporcionar cualquier clase de conocimiento, sino solo un cierto y triste conocimiento, el del mal. La misma presencia de este árbol en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. Podía obedecer o desobedecer, y era él quien debía decidir qué hacer. El fruto en sí mismo era inofensivo, como lo refiere el libro La Educación de Elena G. de White en la página 22. Pero era la prueba de la lealtad, de la fe y de la obediencia al Creador. Dios era el verdadero dueño de todas las cosas, aún las confiadas a Adán. Y esto le daba a Dios el derecho de reservarse cualquier parte de la creación para sí mismo. Adán podía usar libremente de todo lo que estaba en el huerto, excepto un árbol. La obediencia demostraría su lealtad a Dios. Un severo castigo acompañaba la transgresión. La muerte. No significa que moriría en ese mismo instante, sino que en el día de la transgresión se pronunciaría la sentencia. El hombre pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Entonces sería segura su mortalidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba presente en otros mundos donde también fue colocado como prueba de lealtad y nunca fue transgredida esa ley de no comer de ese fruto. Dios es minucioso y todo lo que no sea plena obediencia no es aceptable para él. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El problema del pecado ha trastornado los planes de Dios y ha corrompido la tierra desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. El pecado sigue siendo el problema fundamental de nuestros días. Es la raíz de todas las guerras, devastación, angustia, miseria e infelicidad que hay en todo el mundo. El pecado es lo más aborrecible para Dios en todo el universo. Con la intromisión del pecado en el paraíso, un inexpresable miedo se apoderó de nuestros primeros padres, de tal modo que se ocultaron de Dios, de ese mismo Dios que ellos
salían alegres a saludar cada día. Desde ese desastroso día en adelante, el temor en sus miles de rostros ha acechado los pasos del hombre. Esa fiera espantosa transita diariamente a nuestro lado, aunque no lo invitemos. Tenemos miedo a la verdad, miedo a la muerte, miedo entre nosotros mismos. Los niños temen la oscuridad, los jóvenes temen el futuro, los adultos temen el infortunio, los ancianos temen la enfermedad, la senectud y la muerte. Pero, sin embargo, el quinto punto que vamos a ver es un plan de contingencia. A pesar del espeso velo de dolor y angustia que había caído sobre la tierra después del pecado de Adán y Eva, Dios tenía y tiene un plan de contingencia para salir de esta terrible situación y volver al plan original. Este plan de contingencia era el plan de redención, por el cual la simiente de la mujer, es decir, un descendiente de ella, el Mesías, se ocuparía de aplastar la cabeza de la serpiente, la única manera de terminar el gran conflicto entre Cristo y Satanás que se había iniciado en el cielo. Pero Cristo no saldría ileso de la batalla. Las señales de los clavos en sus manos y pies y la cicatriz en su costado serían recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Este anuncio debe haber dado gran consuelo a los dos desfallecientes transgresores que estaban delante de Dios. Adán, el virrey de Dios en la tierra, había cedido su autoridad a Satanás al transferir su lealtad del Dios creador a la serpiente engañadora. Adán empezó a comprender la magnitud de su pérdida. De gobernante de este mundo se había convertido en esclavo de Satanás. Pero Dios, tan misericordioso, antes de pronunciar la sentencia, aplicó a su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza. De Eva, a quien había culpado por su caída, él debía esperar su liberación, la simiente prometida para vencer al diablo. Cuán bondadoso fue Dios. La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Y para proporcionar una ayuda visual, Dios instituyó allí mismo el ritual de sacrificios para que pudieran comprender algo del precio que se debía pagar para expiar sus pecados. Por primera vez se derramó la sangre de un animal, un cordero inocente en el Edén, en lugar de la del hombre, y su piel sirvió para cubrir la desnudez del pecador. Gracias a Dios por su gran misericordia y su infinita paciencia para con los pecadores.